Seminario de titulación, clase 6. Bienvenidos a esta sexta clase del seminario de titulación. La temática que corresponde es la redacción del problema de investigación. En varias ocasiones, en este seminario, nos hemos referido a la importancia del problema como guía del estudio. Incluso podríamos afirmar que no se puede realizar una investigación científica sin tener claramente definido el problema de investigación. Considerando su importancia, vamos a explorar la manera de facilitar la redacción del planteamiento del problema. Solo con un problema bien redactado estaremos listos para concretar las diferentes etapas del proceso investigativo. Les invito a conocer la estructura de la redacción del problema de investigación, lo que tenemos que considerar y el modo de constatar que esté bien planteado, con ejemplos y experiencias de los expertos en investigación y todos los conocimientos que adquirimos y comprensiones alcanzadas sobre la temática seleccionada. Redactaremos con éxito el problema de investigación. En cada paso que han emprendido en este proceso investigativo, encontrarán las bases para redactar el problema de la investigación que se propusieron realizar, enmarcada en el contexto local, nacional o internacional. Redacción del planteamiento del problema. Toda tesis debe tener un apartado en el cual se redacte con claridad y lógica el problema de investigación. La manera de redactar el problema puede no demostrar el verdadero propósito que se busca con el estudio y la coherencia con las demás partes del proyecto. Siendo así, la redacción del problema cumple un rol fundamental en la investigación, que es guiar todo el estudio. Considerando la importancia de la redacción, presentar de manera explícita qué se quiere investigar y por qué es importante abordarlo, es recomendable seguir una estructura utilizando un lenguaje académico, evitando jergas y empleando referencias bibliográficas como respaldo de las ideas presentadas. El lenguaje académico es un tipo de lenguaje que se utiliza en la producción y comunicación de conocimiento científico. Este tipo de lenguaje se caracteriza por su precisión, claridad, objetividad y rigurosidad, estando siempre alejado de la subjetividad y ambigüedad. A continuación, se muestra la tabla con características del lenguaje científico. Características del lenguaje científico. Precisión. Esto se puede observar en el uso de conceptos evitando palabras coloquiales. Claridad. La claridad se evidencia en el uso de términos bien definidos. Objetividad. Deja de lado las opiniones personales. Todo lo que presenta se respalda en hechos, datos y evidencias. Rigurosidad. Incorpora términos propios de cada disciplina de manera correcta. Estructura lógica se preocupa por la organización coherente que facilita la comprensión. Cuando el lenguaje científico cumple todas estas características, evita interpretaciones erróneas, siendo entonces indispensable su utilización, ya que permite expresar ideas con exactitud y validez. En la redacción, el investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino también de escribirlo de forma accesible. Esto cobra sentido cuando se encuentran investigadores que saben lo que quieren investigar, pero no comunican de forma precisa a los demás. Cuando Fernández Sampieri afirma esto, expone la dificultad que muchos pueden enfrentar en el momento de traducir su pensamiento. En el momento de redactar el planteamiento del problema, vale recordar que escribir con coherencia y claridad conlleva organizar las ideas de manera lógica. Las palabras por sí solas no tienen significado. Su organización facilitará transmitir la problemática de manera efectiva.
El uso de conectores es fundamental, ya que ayudan a enlazar ideas y a generar coherencia y fluidez. Hay diversos tipos de conectores que facilitan, entre otros aspectos, adicionar ideas, contrastar, expresar relaciones causales entre conceptos, hacer comparaciones, especificar propósitos, ilustrar ideas y establecer marcos temporales. El investigador debe seleccionar los conceptos que mejor se adapten a la necesidad del texto. Antes de empezar a redactar el planteamiento del problema, es importante haber estructurado un esquema que guíe al investigador y le permita presentar de forma coherente la razón de ser de la investigación. Este esquema permite una redacción ordenada que conceptualiza la problemática a nivel internacional, nacional y local, indicando en dónde se sitúa el problema y se lo describe exponiendo las causas y las consecuencias. Siguiendo este orden, se podría redactar un párrafo para cada una de estas partes. Puedes encontrar en tu aula visual un video que expone los párrafos que podrían desarrollarse en la redacción del planteamiento del problema de investigación. Siendo un trabajo científico, es primordial que las respuestas a una problemática se alcancen a través de una práctica científica. Rodríguez, Ochoa y Pineda se refieren a la problemática como algo que ocasiona dificultades en un ámbito específico. Desde esta perspectiva, se vuelve necesario establecer claramente la problemática antes de redactarla. Como hemos constatado, no es suficiente redactar el planteamiento del problema. Es fundamental que esta redacción exprese con coherencia y claridad lo que el investigador establece como problemática a ser investigada. Se pueden utilizar rúbricas para garantizar que la redacción cumpla con todos los criterios que hacen que el planteamiento del problema sea un elemento que interactúe con todas las partes del estudio investigativo. El uso de la rúbrica permite un trabajo más autónomo y responsable del investigador. La elaboración de la rúbrica puede considerar preguntas que faciliten este proceso. ¿Cómo se puede evidenciar en la siguiente tabla? Preguntas guías para construir una rúbrica para redactar el planteamiento del problema. Claridad y precisión. ¿El problema está expresado con claridad y precisión? Relevancia. ¿Se justifica su relevancia dentro del campo de estudio? Referencias teóricas. ¿Se presentan referencias teóricas que lo sustentan? Delimitación. ¿Está bien delimitado en tiempo, espacio y población? Estilo. ¿La redacción sigue un estilo académico adecuado? Viabilidad. ¿La investigación es viable con los recursos disponibles? Estructura. ¿El planteamiento del problema sigue una estructura coherente y lógica? Accesibilidad. ¿La redacción es accesible a todos los lectores? Comunica. ¿La redacción expresa realmente lo que se quiere investigar? Uso de términos. ¿La redacción cuenta de manera correcta con términos propios de cada disciplina? Sirve de guía. ¿La redacción hace que el planteamiento del problema constituya una guía para el desarrollo del estudio? ¿Es explícita? ¿La redacción expresa explícitamente lo que se quiere investigar? Es importante asumir ese listado de preguntas como una oportunidad de mirar de modo crítico el planteamiento del problema, evaluar su calidad, identificando sus fortalezas y limitaciones. Planteamiento del problema. Cuando un investigador se propone llevar a cabo una investigación, comienzan
con el planteamiento de una problemática derivada de la observación de la realidad y o la exploración de la literatura existente. Esta actividad científica está orientada a proporcionar respuestas a problemas que requieren un análisis riguroso desde una perspectiva científica. Este planteamiento se refuerza con las ideas de Galarza. El problema es el punto de partida de la investigación. Surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo, un acontecimiento que no encaja dentro de las expectaciones en su campo de estudio. Para plantear el problema, necesitamos considerar el contexto teórico existente, las cuestiones tratadas por los expertos dentro del campo de estudio y así establecer lo que se desea conocer, la dificultad que se busca resolver. Cuando se tiene identificado claramente el problema, podemos hablar de una actividad científica en sentido estricto. Galarza, cuando se refiere al problema de investigación, habla de una cuestión por aclarar, siempre en un contexto específico, una solución para una realidad determinada que exige una respuesta. Es fundamental que en el momento de plantear el problema, el investigador considere algunas características que deben cumplir para que éste sea relevante y sostenga científicamente su desarrollo. Estas características se exponen a continuación, siendo el problema el punto de partida de una investigación. Como afirman varios autores expertos en el campo, es importante concebirlo como el resultado de la mirada crítica del investigador, mirada que considera el interés no solo profesional del investigador, sino también, en algunos casos, el personal, social e institucional. El problema de investigación requiere estar situado dentro de un enfoque. Este se refleja en la forma de plantear la pregunta de investigación, los objetivos y la toma de decisión respecto a la metodología que se va a utilizar. El planteamiento cuantitativo del problema, cuyo propósito es probar una hipótesis y analizar datos numéricos, debe expresarse con claridad, destacando las variables involucradas bien definidas para buscar relaciones causales o correlacionales entre ellas. La pregunta de investigación es cerrada con hipótesis medibles sin ambigüedades. Hernández Sampier propone las siguientes palabras para plantear la pregunta de una investigación cuantitativa. ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Veamos ahora un ejemplo. ¿Cómo influye el uso de herramientas tecnológicas en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año en la institución nombrada? El planteamiento del problema en una investigación cualitativa, en cambio, debe ser flexible y abierto para facilitar la comprensión de experiencias y la construcción de significados. La pregunta de investigación utiliza las siguientes palabras: ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué significa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué factores influyen? ¿Qué características tiene? ¿Qué opinan sobre? ¿Cómo perciben? ¿Cómo afecta? Las preguntas cualitativas, contrario a las cuantitativas, buscan comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes. Veamos ahora un ejemplo de pregunta cualitativa. ¿Cómo perciben los alumnos su rol en el aprendizaje en ambientes virtuales? ¿Cómo se construye el sentido de comunidad en aulas virtuales de educación superior? En el enfoque mixto, el investigador debe integrar tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa en la formulación del problema y, consecuentemente, en la pregunta. Hernández Sampieri
propone una flexibilidad al establecer objetivos y preguntas, sea por separado, cualitativas y cuantitativas, como también presentadas de manera integrada. Todo va a depender del tipo de análisis que se quiere realizar y el nivel de profundidad al que se quiere llegar en un momento de la interpretación de los resultados. ¿Cuál es la relación entre el uso de estrategias metacognitivas y el rendimiento académico? ¿Y cómo perciben los estudiantes su impacto en su aprendizaje? ¿Qué efecto tiene la retroalimentación docente en la motivación estudiantil y cómo la experimentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje? Problemas versus enfoques. Enfoque cuantitativo. Se enfoca en explicar relaciones de causa y efecto, medir variables y probar hipótesis. Refleja objetividad con variables definidas. Enfoque cualitativo se enfoca en explorar significados, experiencias y procesos sociales. La formulación de fenómenos con profundidad es abierta. Enfoque mixto combina medición de variables con exploración de significados. Integra preguntas cerradas, cuantitativas, y abiertas, cualitativas. Se torna imprescindible reconocer que el planteamiento del problema en el enfoque cuantitativo está encaminado a medir y a explicar, mientras que en el enfoque cualitativo se centra en la comprensión y interpretación. Además de tener claridad en cuanto al enfoque, es necesario determinar el tipo de problema investigativo para abordar el problema de estudio y establecer los pasos metodológicos que se deben seguir. Una investigación puede tener como meta describir el fenómeno, explicarlo, predecir o interpretar. Cada una de estas opciones son válidas. Haber definido conscientemente qué tipo de investigación se propone en el estudio ayuda a definir técnicas de recolección y análisis de datos. No todas las técnicas, por buenas que éstas sean, son las adecuadas en un momento determinado, tipo de investigación, para alcanzar resultados sólidos. En la tabla, a continuación, se exponen los tipos más comunes de problemas de investigación y la explicación que el investigador podrá considerar. Tipos de problemas investigativos. Tipo descriptivos. Identifica y analiza los elementos y caracteres del grupo, organización y fenómeno para describirlos. Permite conocer tendencias y patrones. Describe cómo se presenta un fenómeno en la realidad. Las preguntas son: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿En qué condiciones ocurre? El tipo comparativo realiza comparaciones resaltando las similitudes y diferencias. Permite identificar relaciones y las preguntas son: ¿en qué se diferencian? ¿En qué se identifican? De relación, analiza la conexión entre dos o más variables, determinando si hay una asociación o no entre ellas. Explora cómo influye una variable en otra sin necesariamente establecer causalidad. ¿Cómo se relacionan? ¿Hay relación? Explicativos buscan explicar las causas o motivos que expliquen un determinado fenómeno. ¿Por qué? ¿Cómo? Empíricos versan sobre teorías científicas anteriores. Buscan verificar teorías en situaciones, grupos, nuevas realidades. Además, sirve para trasladar teorías de una ciencia a otra. Normativos sirven para solucionar problemas prácticos, concretos y planteados en una realidad específica. Aplican principios y teorías a una realidad concreta. De opinión y actitudes. Pueden versar sobre cualquier tema, acontecimiento o persona.
No se puede decir que un tipo de problema de investigación es mejor que otro. Todos tienen su importancia, contribuyeron y continúan contribuyendo a la ciencia. Todos tienen su razón. El tipo se determina con base en el problema. La investigación debe hacerse a medida del problema. Entonces, primero se plantea el problema, se revisa la literatura y después se determina el tipo de investigación. Todo depende de los objetivos del investigador. Cuando se propone un proceso investigativo, es importante tener claro que todas las partes del proyecto están interconectadas, desde la formulación del problema hasta la metodología y el análisis de los resultados. Cada elemento depende del otro y no puede concebirse de manera aislada, como si fueran partes separadas. Un planteamiento coherente del problema se logra cuando hay una alineación entre objetivos, preguntas de investigación, marco teórico y metodología. Si una parte del proyecto no guarda relación con las demás, corre el riesgo de generar inconsistencias que afectan a la validez y al rigor del estudio. Esta comprensión evitará que el investigador plantee una pregunta cualitativa para una metodología cuantitativa o viceversa. Lo único que se lograría sería evidenciar una contradicción que dificulta alcanzar los objetivos que se establecieron. Se impone para el investigador concebir la investigación como un sistema de varios componentes que están interconectados. Esta idea se ve reflejada como se muestra a continuación. El rol de la pregunta cuando planteamos el problema de investigación es impedir que se tome un rumbo equivocado, desperdiciando el tiempo y la claridad de la investigación. Al formular correctamente la pregunta de investigación, estamos evitando encontrarnos con errores en el proceso. La pregunta debe considerar qué se quiere resolver y restringir el campo de estudio. Esto lleva al investigador a trabajar para buscar los medios para responderla. Según Kivik, citado por Flores y Tobón, unas buenas preguntas iniciales deben ser accesibles. Esto significa que se puede trabajar eficazmente con ellas y que aportan, de ser posible, los elementos de respuesta capaces de ser averiguados. La claridad y la factibilidad y la pertinencia son las condiciones que requieren las buenas preguntas. La claridad se refiere a qué tiene que ser planteada de tal modo que se la pueda comprender sin dificultades. La factibilidad abarca el carácter realista del trabajo con relación al tiempo, los recursos físicos, económicos y personales para llegar a responder la pregunta. La pertinencia la podemos ver como utilidad de los datos que queremos alcanzar. Recordemos que cuanto más precisas son las preguntas, con mayor facilidad se podrá responderlas, considerando que la precisión no necesariamente significa lo mismo en cada enfoque. La precisión en el enfoque cuantitativo corresponde a ser específicas y medibles, y en el enfoque cualitativo a ser clara en su intención exploratoria, que no busca una única respuesta correcta, sino múltiples interpretaciones. Muchos de los autores, como León y Montero, citado por Hernández Sampieri, que hacen hincapié en los requisitos que las preguntas de investigación deben cumplir. Estos requisitos van desde la necesidad de no conocer las respuestas, valerse de medios éticos y que aporten significativamente a un área del conocimiento.